Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estéis oyendo este podcast. Bienvenidos. Qué ganas teníamos de volver a saludaros. Como ya sabéis, nos hemos tomado un par de semanas de parón obligado fundamentalmente por estudios, pero aquí volvemos para haceros más llevaderas estas tardes de verano que a veces pues ya sabéis que se hacen un poco largas y pesadas. Como habéis visto por redes sociales, os hemos ido recordando algunas de las muchas historias que ya os hemos contado. Si alguno se ha quedado con ganas de más o quiere recordar alguna, en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM tenéis disponibles y totalmente gratuitas las más de 20 historias que ya os llevamos contadas. No hace mucho os contamos cómo Checoslovaquia, con aquel histórico penalti de Panenka, lograba la Eurocopa de 1976 en el estadio Maksimir de Zagreb, y hasta allí volvemos a dirigir la mirada para centrar la historia que hoy os traemos. Antes de darle paso a mi compañero Gonzalo para que introduzca el tema del podcast, recordaros nuestros perfiles de redes sociales: en Twitter @HIST_D_fútbol y la página de Facebook Historias de Fútbol. No duden en seguirnos para estar al día de todas las novedades. Sin más preámbulos, bienvenido Gonzalo, bienvenido a todos los oyentes que le traemos hoy en este regreso. Pues antes de comentar qué le traemos, lo primero que tenemos que decir es gracias a nuestros oyentes que nos han estado esperando durante estas 2 semanas que nos hemos tomado de parón, y gracias a la gran acogida que ha tenido el último programa de la Copa América de Colombia del año 2001, que aunque en YouTube creemos que estamos teniendo algunos problemillas con la plataforma, en el resto de plataformas, tanto iVoox como Anchor y Spotify, está teniendo muy buena acogida, así que muchas gracias a todos los que se han pasado para recordar aquella característica Copa América del año 2001. Pero volvemos en Historia de Fútbol, volvemos con una nueva historia y volvemos a Europa, donde vamos a cumplir las bodas de plata de Historias de Fútbol, programa número 25, el que hoy os traemos. Y para celebrarlo nos vamos hasta Zagreb, nos vamos a ir hasta el estadio Maksimir y vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos a retroceder unos cuantos años ya al pasado, porque nos vamos a ir al 13 de mayo del año 1990, cuando nos encontramos en la antigua Yugoslavia, que se encontraba a las puertas de aquella guerra que arrasó durante los años 90 aquella región de los Balcanes, una Yugoslavia, bueno, que se encontraba ya en decadencia tras la muerte de Tito, que quizás había llevado a una disgregación de este heterogéneo país. En aquel 13 de mayo de 1990 se iba a disputar un partido que muchos consideran el inicio del conflicto bélico que vendría después. Hablamos de un partido que enfrentó a Dinamo de Zagreb y Estrella Roja, los dos equipos más grandes de las dos regiones más conflictivas de la antigua Yugoslavia en aquel momento. Ambos equipos se daban cita en la capital croata, con unos croatas que en ese momento buscaban su independencia y unos serbios soñando con crear la Gran Serbia, ese sueño de gran país de los Balcanes que siempre estuvo presente durante todo el siglo XX. A esta complicada situación sociopolítica tienen que saber nuestros oyentes que había que sumarle la siempre enconada rivalidad que existía entre las aficiones de estos dos clubes históricos, totalmente históricos, seguramente los dos clubes más grandes de la antigua Yugoslavia. Exactamente, y en este partido que enfrentó a ambos equipos, pues se dieron cita hasta 20.000 aficionados en las gradas del estadio Maksimir, del estadio de la capital croata. 3.000 de esos 20.000 eran ultras venidos de Belgrado, alentados por Ravnatović, un nombre que no va a ser la primera vez que aparezca en este podcast, y es que tenemos que comentar que es el dirigente serbio de aquel momento, el dirigente serbio que se oponía a los sueños de autonomía de los croatas, pero también de otras regiones como Eslovenia o Macedonia, que empezaban a mostrar algunos movimientos nacionalistas. Estos ultraserbios de la Estrella de Belgrado
no eran otro que los Delille, los ultras de la Estrella, y un grupo sobre el que Arkan, como también era conocido Raznatovic, tenía una enorme influencia hasta el punto de que durante la guerra lo convertiría en una milicia armada. Grupos de aficionados de ambos equipos, Gonzalo, que ya habían protagonizado algunos altercados en las calles de Zagreb horas antes de ese partido que estamos comentando del 13 de mayo del año 1990, pero sería ya dentro del estadio Maksimir donde se armaría, pues bueno, como se suele decir popularmente, la marimorena entre los ultras del Dinamo y los ultras de la Estrella Roja. Así fue, dentro del estadio los Delille, esos 3.000 aficionados de la Estrella Roja venidos desde Belgrado, que también eran ya conocidos como los Tigres de Arkan, debido a esta gran influencia que tenía Raznatovic sobre este grupo ultra, pues comenzarían a lanzar proclamas pro-yugoslavas como Zagreb es Serbia o cánticos contra Tudman, el líder nacionalista croata. Los Bad Blues Boys, el grupo ultra del equipo local del Dinamo de Zagreb, entraría al trapo y saltaron al campo con predisposición a atacar a los aficionados de la Estrella Roja. La policía actuaría rápidamente, atacando con dureza, incluso desmedida podríamos decir, a los exaltados aficionados del Dinamo, llegando a usar incluso gas lacrimógeno. Es decir, que tenemos por un lado los Delije o los Tigres de Arkan, que son los ultras de la Estrella Roja, y por otro lado tenemos a los Bad Blue Boys, que son los ultras del Dinamo de Zagreb, ¿vale? Como decimos, hubo incidentes fuera del estadio, pero sobre todo ya dentro del recinto futbolero, pues es donde finalmente terminó por detonarse el problema. Y bien, en mitad de todo este caos, los jugadores de la Estrella Roja se marcharían rápidamente al túnel de vestuario, mientras que los futbolistas del Dinamo de Zagreb permanecerían en su mayoría sobre el terreno de juego. Y uno de aquellos jugadores del Dinamo de Zagreb que se quedaron sobre el césped fue el capitán del conjunto de Zagreb, que llevaría a cabo, Gonzalo, una de esas acciones imprevistas por las que un jugador pasa a los anales de este deporte, y en este caso ni mucho menos se trató de una acción futbolística. Efectivamente, estamos hablando de Zvonimir Boban, un jugador que creo que a muchos de nuestros oyentes les sonarán, sobre todo a aquellos que siguieran el fútbol de los 90, pues no solo fue capitán del Dinamo de Zagreb, sino que fue una absoluta leyenda del fútbol croata jugando en el Milán. Estamos hablando, por tanto, de uno de los mejores jugadores croatas de la historia. Como bien dices, Boban se convertiría no solo en una leyenda de su club, sino en una leyenda de toda su nación. En esta ocasión por golpear no un balón de fútbol, sino a un policía. Exacto, la policía, como decíamos antes, bien has explicado tú, había actuado pues con gran ferocidad para reprimir a los ultras croatas, lo que fue visto como, por así decirlo, pues una acción excesiva por parte de este futbolista, de Boban, que creía, bueno, que la policía estaba actuando con mucha más dureza contra los aficionados croatas que contra los aficionados serbios. Es por esta razón por lo que el bueno de Boban se decidió a lanzar una patada voladora contra un policía que atacaba en ese momento a un aficionado de los Bad Blue Boys. Boban, por esta acción, por este hecho, por esta patada al policía, fue catalogado como un héroe por los aficionados de su equipo, que además, pues tras esta acción ejercieron como escolta para evitar que Boban fuera detenido por las fuerzas de seguridad. Lo que no pudieron evitar los ultras del Dinamo de Zagreb fue que Boban sería suspendido por la Federación Yugoslava de Fútbol durante 6 meses por esa agresión a un policía que curiosamente era bosnio y musulmán. Y decimos curiosamente porque lo que tenemos es a un croata golpeando a un bosnio, encima musulmán, por creerse desfavorecido con respecto a los serbios. Es decir, tenemos el conflicto yugoslavo resumido en una trifulca en un campo de fútbol. Solo nos faltaría pues quizás un macedonio, un montenegrino y un esloveno desde las gradas viendo el conflicto. Algunos viendo el conflicto con gran tranquilidad. Bien, el caso es que Boban pues no parece que se viera muy afectado por esta sanción de 6 meses que le impuso la federación, ya que justo después del partido pronunciaría pues la siguiente declaración, las siguientes palabras, y es que Boban dijo: ahí estaba
un personaje público dispuesto a sacrificar su vida, su carrera y toda la fama que pudo haber creado, todo por un ideal, una causa, la causa croata. Vemos cómo en aquel momento los movimientos nacionalistas y los pensamientos nacionalistas dentro de Yugoslavia estaban totalmente asentados dentro del colectivo de la población, y hasta el propio Boban, una auténtica estrella dentro de su país, así lo hacía notar. Aunque el fútbol como tal tuvo poca importancia en este partido, tenemos que comentar que en el terreno de juego aquel día había jugadores que a todos nos sonarán, pues curiosamente estamos en la época dorada del fútbol yugoslavo, con una camada de jugadores más que interesante. En el Dinamo de Zagreb, por ejemplo, no solo tenemos a Boban, sino también a un jovencísimo Davor Šuker, que daba sus primeros pinitos en el fútbol local tras haber destacado en el Osijek. Pero el mayor elenco de estrellas lo encontraríamos en un Estrella Roja, valga la redundancia, que la temporada siguiente se proclamaría ni más ni menos que campeón de Europa, con jugadores como Prosinecki, Stosic o Stojkovic. Este partido, como os podéis imaginar, pues bueno, fue suspendido y reanudado ya sin público en las gradas varios días después de los altercados. En esa reanudación, cuando se disputó el partido, pues se impuso el equipo de Belgrado por 0-3, coronando de esta forma una fantástica campaña liguera en la que el equipo de Belgrado se alzaría con el título. Este encuentro entre el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja es el que muchos piensan que fue el detonante, el inicio del posterior conflicto, pues hasta un personaje de la talla de Boban se vio engullido en esa espiral de enfrentamientos continuos entre croatas y serbios, con los bosnios, como hemos dicho anteriormente, en medio de todo. Durante los siguientes meses la situación se seguiría calentando, pues los líderes políticos, como era el caso de Milosevic, avisarían Kosovo de que defendería a todos los serbios de Yugoslavia, lo que auguraba un más que probable conflicto armado. Tudman, que también hemos comentado que era el líder nacionalista croata, haría lo propio en su región, fruto de lo cual no es casualidad que en el comienzo de la siguiente temporada liguera, la que por cierto sería la última liga yugoslava antes de la independencia de Eslovenia, Macedonia y Croacia, se volvieran a repetir graves incidentes, en este caso en otro partido que tendría al Dinamo de Zagreb, como contendiente del Partizan, del otro equipo de Belgrado en este caso. Efectivamente, como ya os hemos ido anticipando en estos días anteriores por redes sociales, no solo íbamos a hablar de ese partido del 13 de mayo de 1990, que quizás es el más icónico de todos y el que se suele recordar como detonante de lo que posteriormente fue la guerra de los Balcanes, sino que también os vamos a hablar de otra serie de partidos pues en los que también se vio reflejado la conflictividad social tan grande y que fue el caldo de cultivo para lo que posteriormente desgraciadamente ocurriría, ¿no? Como bien has dicho, Partizan y Dinamo de Zagreb serían protagonistas de este otro partido que, como digo, ejemplificó a la perfección el clima de conflictividad social que reinaba por aquel entonces en la zona de los Balcanes. En aquel partido los aficionados visitantes del Dinamo invadieron el campo y arriaron la bandera yugoslava, aunque sobre todo, Gonzalo, hay que destacar lo ocurrido en Poljud, en el campo del Hajduk Split, en el mes de septiembre de 1990. Hemos empezado en mayo y ya estamos en septiembre. Exacto, nos vamos a Poljud, el estadio del Hajduk Split, y allí se enfrentaba el equipo local al Partizan de Belgrado. De nuevo volvemos a ver un partido de gran rivalidad entre dos de los clubes más grandes de Croacia y Serbia respectivamente. El partido daba comienzo a las 6 de la tarde con un enorme elenco de estrellas sobre el césped, pues tenemos por ejemplo a Peja Mijatovic, campeón de Europa posteriormente con el Real Madrid, como muchos de nuestros oyentes sabrán, o Goran Bogdanovic, un jugador que pasó por la Liga Española por clubes como el Mallorca o el Español, esto por parte del Partizan. Pero por parte del Hajduk Split tenemos a Jarni, exjugador del Betis y del Real Madrid, muy comentado por Manuel Ruiz de Lopera. Jarni, un jugador que hombre, una de las leyendas predilectos, sí, sin duda, un grandísimo jugador. O a Alen Boksic, campeón de Europa con el Marsella, que también pasó, pues por ejemplo, por la Juventus de Turín.
Aquel día, pues el conjunto de Belgrado fue muy superior y se impuso por 0-2 en el marcador, lo que enfureció a la Torcida, que es el nombre con el que se conoce al grupo ultra del Hajduk Split, y que eran quienes ocupaban gran parte de las 20.000 localidades que aquel día presentaba el estadio de Poljud. Y entre esas localidades se encontraba sentado una persona que era Drazen Lalic, un sociólogo que se encontraba inmerso en la redacción de un libro en el que pretendía analizar el fenómeno hooligan, pero desde el interior de la propia Torcida de Split, de este grupo ultra del Hajduk. Nos narra este sociólogo Lalic que cuando el Partizan marcó el segundo gol, este partido se puso 0-2 ganando el Partizan, a mediados de la segunda parte, entre los ultras del Hajduk se hizo el silencio, un silencio que fue roto por una orden que, según dice Lalic, fue "vamos al campo". Los aficionados locales se lanzaron al campo sin la más mínima duda ante la más que evidente pasividad de unos cuerpos policiales a los que no parecía importarles demasiado que los croatas se lanzaran, en este caso, a por los jugadores serbios del Partizan. Esta pasividad policial podríamos explicarlos por las órdenes del líder ultraderechista y nacionalista croata Tuđman, que decidió poco antes sustituir a todos los policías serbios de la región por croatas. Tienen que saber nuestros oyentes que aquel día en el estadio abundaban las banderas ajedrezadas de Croacia con la simbología similar a la presente antes de la integración de esta región en Yugoslavia, recuperadas en el contexto de ese resurgimiento del nacionalismo croata tras la muerte de Tito, el mítico Tito, ¿no? Y la suerte, Gonzalo, fue que aquel día pues no hubo aficionados del Partizan en las gradas. Efectivamente, aquel día no habían viajado aficionados desde Belgrado al partido, por lo que el choque entre los grupos ultras en mitad de ese ambiente podría haber resultado trágico, pero nos cuenta Dalic que estos aficionados croatas no paraban de entrar al terreno de juego con una clara actitud amenazante hacia los jugadores del Partizan y el propio árbitro, al que no atraparon gracias a la intervención del masajista del Hajduk Split, que consiguió quitar de en medio al árbitro metiéndolo en el túnel de vestuarios. Lo que en principio parecía una invasión de campo, fruto del mal rendimiento del equipo local, rápidamente se convirtió en una nueva manifestación a favor de la independencia croata, pero sobre todo en contra de los serbios. Los aficionados croatas entonaban multitud de cánticos a favor de la independencia croata, insultos contra los serbios y proclamas a favor del conflicto bélico entre los pueblos serbio y croata. El clímax de todo este ambiente llegaría cuando un grupo de aficionados del Hajduk se subieron a lo más alto del estadio para arriar la bandera yugoslava, prenderle fuego y volver a alzarla en el mástil. Curiosamente, en ese mismo escenario donde estaba ardiendo la bandera yugoslava en ese mes de septiembre del año 1990, 10 años antes, en el estadio Poljud, se había detenido un Hajduk Split Estrella Roja para anunciar por megafonía el fallecimiento de Tito, el dirigente yugoslavo durante gran parte del siglo XX, que seguro que a muchos de nuestros oyentes les sonarán. Este fallecimiento de Tito, que se produce en mitad de este partido que se estaba disputando en mayo del año 1980, se anunció por megafonía en aquel momento, a lo que muchos de los jugadores e incluso el árbitro reaccionaron echándose a llorar, mientras que la afición presente en el estadio comenzaron a cantar el lema de la Liga de los Comunistas que presidía Tito por aquel entonces. Y este lema decía lo siguiente: camarada Tito, te lo juramos, de tu camino no nos desviaremos. Este cántico fue sustituido, curiosamente, 10 años después por el Asad adiós, ahora adiós, un canto a favor de la independencia croata. Como podemos ver, pues resulta que los yugoslavos sí se desviaron del camino de Tito a los 10 años de la marcha de este. El partido no se volvería a reanudar y se decidió darle por ganado al Partizan, aunque bueno, en este caso pues volvemos a ver que el fútbol pasa a un segundo plano ante esta situación de conflictividad que se vivía en las gradas. Efectivamente, y una situación de conflictividad que desembocaría 6 meses después de este partido último que os hemos contado en el inicio del conflicto
en el inicio de una guerra en la que los dirigentes se iban a servir de estos diferentes grupos ultra de clubes yugoslavos que hemos ido citando para usarlos como milicias armadas, y una guerra que dio sus primeros pasos, como bien os hemos contado, en las gradas de los estadios yugoslavos, reflejo de la sociedad del momento. Y hasta aquí llega la historia de hoy, una historia que nuevamente ilustra cómo el fútbol ha sido siempre un reflejo de las sociedades y de las épocas de cada momento. Efectivamente, Yugoslavia es una región muy heterogénea, unida bajo un líder bastante carismático, como era Tito, una región próspera. Económicamente, pues se encontraba a medio camino entre el bloque comunista y el bloque capitalista en aquella época, en aquella Europa de la Guerra Fría. Pues se vio rota tras la marcha de este, y los mismos que cantaban "de tu camino no nos desviaremos", pues 10 años después entraron en una guerra que no solo tendría componentes nacionalistas con sueños de independencia y otros, por su parte los serbios soñando con formar un gran país, una gran potencia europea, sino que además entraría en juego un componente étnico y religioso muy fuerte que causaría auténticas matanzas durante este conflicto, que quizás por su cercanía a la actualidad pues no se tiene tan en cuenta, pero fue un conflicto tremendo que tuvo lugar hace poco menos de 30 años. Y que no hace muchos días, hace algunas pocas semanas, volvió a ser recordado en diferentes televisiones en España. Se volvió a hablar de la guerra de los Balcanes, y por ahí fue por lo que se nos vino la idea de hacer este programa, con el que hoy hemos regresado en toda nuestra esencia, porque hemos vuelto a unir fútbol con historia en su máxima expresión. De hecho, creo recordar que cuando Bosnia jugó el Mundial de 2014, el Mundial de Brasil, pues varias de sus estrellas, entre ellas, por ejemplo, Edin Dzeko, pues vivió en Sarajevo en aquella época de la guerra, en aquella avenida de los francotiradores donde la gente tenía que pasar corriendo para no recibir un disparo, una situación auténticamente catastrófica la que se vivió en los Balcanes durante esa primera mitad de la década de los 90. Efectivamente, como bien dice, hay muchos futbolistas que vivieron esa época de esa guerra pues cuando eran pequeños, y hoy en día pues sigue teniendo resonancia cuando juegan, sobre todo cuando juegan selecciones que se vieron envueltas en esta guerra, y seguimos viendo resonancias que nos recuerdan a esa guerra de los Balcanes, como algunos símbolos o diferentes gestos que hacen futbolistas o que se hacen desde la grada. Bueno, de hecho, creo recordar en el último mundial, el Mundial de Rusia, hubo un Suiza-Serbia que ganó Suiza por 2-0 con goles de Xhaka y Shaqiri, que eran dos jugadores hijos de emigrantes, creo que albaneses, de la guerra de Yugoslavia, y pues hicieron un gesto con el águila albanés provocando a la afición serbia, por lo que podemos ver que el conflicto entre las diferentes regiones que formaron Yugoslavia en su época pues sigue muy presente y se sigue demostrando en el fútbol a día de hoy. Efectivamente, y seguiremos hablando seguro de todo lo que nos dejó aquella guerra de los Balcanes en el fútbol. Hoy hemos querido hablaros no de lo que nos ha dejado, sino de qué es lo que ocurrió previamente a esa guerra, de cómo el fútbol fue, por así decirlo, una llama, ¿no? que terminó detonando en esta desgraciada guerra. Os recordamos en nuestras plataformas donde va a estar subido este programa y donde tenéis pues los 24 anteriores, nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM, que todas las novedades las tenéis en nuestras redes sociales, en Twitter, @HIST_D_fútbol, y en la página de Facebook, Historias de Fútbol, unas redes sociales en las que os iremos anticipando ciertas cosas de nuestro próximo programa, que va a estar dedicado nuevamente a un futbolista. Es decir, vamos a volver, que ya hace varios programas que no lo centramos en una persona en concreto. Hemos hablado de una serie de historias, serie de competiciones, y vamos a volver a centrarnos, pues como en su día nos centramos en Bielsa o en Timoteo Grigol o en Congo o en Maradona, pues vamos a hacer un programa nuevamente de ello, haciéndole también un guiño a la Copa Oro que empieza dentro de 2 días y que además los españoles van a poder ver en exclusiva en Gol TV. Efectivamente, se ha anunciado hoy esa noticia que ha cogido un poquito de sorpresa. Podremos disfrutar de ese Guatemala, República Dominicana, que todos estamos aquí deseosos de ver en estas calurosas tardes de verano. El próximo programa, como decimos, va a estar dirigido a recordar la figura
de uno de los más grandes jugadores que ha dado nunca el fútbol norteamericano, y de esta manera pues también le hacemos un guiño a la Copa América para no olvidarnos. Pues hemos hablado de Eurocopa, Copa América, y vamos a hablar de Copa Oro, que he dicho antes Copa América, me he confundido. Efectivamente, hablaremos de Copa Oro y de uno de las grandes estrellas pues que han jugado en seguramente la selección dominadora de la Copa Oro durante su historia. Os emplazamos a dentro de aproximadamente una semana, en la que volveremos con esta siguiente historia, y espero que os haya gustado mucho este regreso con el fútbol relacionado con la guerra de los Balcanes. Cuídense del calor y escuchen historias de fútbol. Muchas gracias, hasta luego.